La historia de una mujer que con toda lucha y siniestra conquista el reino de Roma, a donde el actual es Roma el Vaticano. La historia de una mujer que se desempeña y se destaca como una mujer muy inteligente de la historia en esos tiempos que habían quedado olvidados, que habían quedado sin resolver. La historia de una mujer muy inteligente llamada Johanna. Johanna se dice la historia de Johanna que Johanna vivía en una provincia muy lejano del centro de Roma, demasiado lejano que no habían escuelas como para enseñar matemáticas sociales y todo eso, o enseñar o estudiar más a fondo la cristiandad. En dicha época, las mujeres o las niñas como Johanna tenían extremadamente prohibido saber o estudiar o practicar matemáticas o de toda la historia que venía transcurriendo en esos tiempos muy absurdos y difíciles de creer. Roma desempeña una ley que no había por qué una mujer, por los mismos escritos de la Biblia, no tenía derecho o razón alguno de llegar a aprender o desempeñarse como una persona que tenía acceso a estudiar como cualquier y otro los teníamos. Solo tendrían que ser varones los que tenían que enseñar para llevar al hombre por esto basado por todo lo que la Biblia describía en algunos pasajes o capítulos por la misma palabra. La Escritura Santa ha sido tan debatida por algunos medios de comunicación, algunos investigadores en todo el mundo en la actualidad. En ese entonces Johanna se dispuso a conquistar todo lo que era Roma. Es como en la actual también tenemos el Evangelio de Bernabé con otra gran controversia. De esto le estaremos hablando también precisamente en estas mismas historias que unen al tiempo con la actualidad. Johanna conquista, en aquel entonces Johanna conquista todo lo que el Vaticano se logra destacar en el año 445 después de Cristo. El papado, en ese entonces Roma, había empleado una ley que no tenían acceso las niñas hembras a recibir matemáticas o estudiar y sobresalir en una civilización destacada que solo los hombres tenían derecho. Pero también Bernabé describe otra historia basada a la historia de Jesús. En el Evangelio de Bernabé se describe donde Bernabé habla con su evangelio, este evangelio fue descubierto a finales de los años 90 en un tráfico de armas que llevaban algunos grupos de rebeldes en el trayecto del mar Mediterráneo, esto es allá cerca de Siria. Este documento y este libro y este evangelio de Bernabé está destacado. Actualmente se encuentra en Londres. ¿Por qué investigadores de todo el mundo tienen gran controversia y quieren saber cómo es esto? Bueno, de lo que estamos completamente seguros es que los han escondido cosas durante todo el trayecto o la historia de la humanidad. Sí, claro. ¿Por qué Bernabé habla de que no fue Jesús el crucificado, que simplemente fue Judas? De una cosa estamos seguros, Judas entrega al maestro. Pero Judas, había otro Judas también, de que también le juraba lealtad a Jesús, donde dice Bernabé de que fue Judas el crucificado y no Jesús. Ahora entendemos y comprendemos que porque Jesús aparece al tercer día después que ha sido crucificado, enseñándole, mostrando las manos y el rostro y todo su físico a los discípulos, a donde el mismo Jesús les dice que a él no le ha pasado nada. Ahora entendemos que Jesús quizás tenía toda la razón, no había sido él el crucificado, donde el Evangelio de Bernabé describe otra historia que pone a temblar al mundo del cristianismo. Pero porque se desempeñan tanto así como escondieron la historia de Johanna, porque también tratan la manera de manipular el Evangelio de Bernabé. Este testamento fue escrito con letras de oro en un pergamino de cuero de cordero. Pero los estudiosos de hoy en día, los investigadores, tanto de la cristiandad y todos
Para describir toda la historia de Bernabé está siendo investigado a fondo, pero de lo que tenemos más que seguro es que Bernabé describe detalladamente de que Jesús también fue el crucificado. Porque Johanna tuvo que desempeñarse también. Yo pienso que tendríamos que darle gracias, o tendría que ser tan astuto, tan inconfuso no entender que todos teníamos derecho a una socialidad conforme, todos, tanto varones y niñas en aquella época. Pero lo que Johanna los dejó más que claro de que sí pudo conquistar esas leyes que no cualquiera se atrevía a conquistar, porque eran tan severas, así como crucificaron a Jesús en una ley que tenía Roma, en cuyo tiempo, en ese entonces, Johanna se destaca como una gran papisa, que fue una mujer papa de que inició grandes cambios en el Vaticano y en toda la iglesia de Roma. Lo que sí sabemos es que el Vaticano esconde muchas cosas, y si nos salen a la luz es porque quizás podría ser un bienestar para nosotros, o quizás podría sucumbir hasta la misma iglesia del mismísimo Vaticano. Pero ¿por qué se desempeñan en tratar la manera de esconder estas cosas? Quizás la religión o el cristianismo no es más que un negocio que es posible mantenerlo oculto para que haya una economía mejor y sea más ampliado todo este negocio a todos los rincones del mundo. Gracias al Evangelio de Bernabé nos damos cuenta de que ha sido una gran polémica y una gran absurdez basarnos en estas historias que no conocemos. Lo mejor sería que cada uno de nosotros pensemos y hagamos vuestro camino, apartándonos de grandes instituciones que tratan la manera solo de mantenerte ahí, ahí dando todo el esfuerzo para que ellos puedan vivir bien y uno vivir siempre en la miseria que todos conocemos actualmente. Lo que nos deja más que claro Johanna es que se destacó como una persona que en ese tiempo hizo más logros que cualquier papa, hombre que haya existido en esta historia. De todas maneras, Johanna vino a la actualidad a decirnos qué era lo que estaba sucediendo. Su testamento lo pueden encontrar en muchas universidades del mundo, pero no como el mero testamento original que el Vaticano esconde en sus archivos laqueados bajo 10 llaves. Son historias y enigmas que nunca vamos a comprender y nunca vamos a resolver durante siga la historia. Lo mejor es apartarnos uno y hacer cada uno vuestro entendimiento como humanos conscientes de vivir la vida que somos. No sé tú qué piensas, te lo dejo a tu criterio.